Bienvenidos sean todos a la segunda unidad, titulada Trastornos del Neurodesarrollo. Soy el neuropsicólogo Uri Michel Garzón Arruel y en esta ocasión veremos como primer tema los trastornos del desarrollo del sistema nervioso central. De manera preliminar, de manera previa, tuvimos un primer contacto en la anterior unidad, la unidad 1, que trató sobre neuropsicología infantil. Bueno, comenzaremos con las alteraciones prenatales. Pueden afectar a los procesos de cierre del tubo neural. Habíamos visto varios de ellos, varios trastornos anteriormente. Y aquí vamos a estar observando ya en concreto algunas de las causas que provocan estos trastornos. En esta diapositiva se presentan estas diversas causas. La primera, los agentes físicos como radiaciones ionizantes. La acción de ultrasonidos o microondas está siendo analizada sin que existan todavía conclusiones definitivas. 2. Factores nutricionales. Tanto la hipovitaminosis como la hipervitaminosis pueden tener una acción tetarógena. También es conocido el riesgo incrementado de malformaciones congénitas en hijos de madres diabéticas. Pues ahí es necesario conocer todo este tipo de situaciones para poder orientar de manera eficaz y eficiente a todas las personas, a todas las madres que estén ya embarazadas o que vayan por su segundo embarazo y que lamentablemente hayan tenido un diagnóstico previo de diabetes. 3. Infecciones. La acción de enfermedades víricas, bacterianas o parásitos puede atravesar la barrera transplacentaria, originando la muerte, causando malformaciones congénitas. Recuerden también las infecciones de transmisión sexual pueden lograr esto, entonces hay que tener cuidado. 4. Drogas y fármacos. 5. Agentes químicos como pesticidas, personas que están viviendo cerca de alguna fábrica, que son madres de familia que están embarazadas y que están viviendo cerca de una fábrica o cerca de lugares donde se deposita basura, grandes cantidades de basura. Bueno, hay que tener cuidado y dar ese tipo de orientación. Aquí se presenta un cuadro. Este mismo cuadro ustedes lo van a observar en el libro de Neuropsicología Infantil de José Antonio Portellano, un autor español. Muy recomendable que lean sus libros. Ha hecho investigaciones de manera general en neuropsicología, pero también ha publicado varios libros sobre específicamente la neuropsicología infantil. Y como podemos observar en este cuadro, se presentan varias alteraciones. Ustedes tendrán que dirigirse a las lecturas recomendadas, a la bibliografía que está en su plataforma, para conocer a detalle la patología que ocasiona cada una de las diferentes alteraciones y diferentes trastornos. Continuamos con las principales alteraciones asociadas a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Una disculpa por haberme trabado. Y quiero detenerme unos momentos para hablarles más a detalle sobre este tipo de encefalopatía, que es básicamente la deprivación de oxígeno en el cerebro como consecuencia de isquemia o hipoxemia. Este es el resultado de la asfixia perinatal en recién nacidos con más de 2 marcadores de sufrimiento fetal. Es importante recalcar esto, ya que lamentablemente en algunas ocasiones, en varias ocasiones, por negligencia médica, sigue aconteciendo esto durante el parto. Desde casos donde los médicos obligan a las mamás a tener un parto natural, un parto vaginal, y que no hacen cesáreas, no intervienen en hacer una cesárea. Y esto conlleva a que el feto, el
futuro bebé, una vez que ya quiere nacer, empieza a respirar en automático y entonces puede ocasionar ese tipo de alteraciones. Ya no se diga la hipoxia, que es la reducción del oxígeno en la sangre, es causa más común de daño cerebral en el feto, en el recién nacido, y lamentablemente, reitero, todavía debido a negligencia médica, donde obligan a las madres a tener partos naturales, sigue presentándose estos dos trastornos del desarrollo, estos dos trastornos del sistema nervioso. Y bueno, pues el cerebro es el órgano más sensible a la pérdida de oxígeno. Entonces, imagínense, si nosotros como adultos, después de 3 minutos de no respirar, hay daño, puede haber daño cerebral. Cuanto más un feto que ya quiere nacer y pues no se da el procedimiento médico adecuado para lograrlo. Más a detalle se habla en las lecturas. Bueno, aquí tenemos más alteraciones. Y pasamos al siguiente tema, que es retardo mental, actualmente llamado discapacidad intelectual, ya en criterios basados del DSM-5. Ya se le llama plenamente discapacidad intelectual porque se da este enfoque más social, donde nosotros como neuropsicólogos, neuropsicólogas, psicólogos, psiquiatras, licenciados en educación especial, terapeutas ocupacionales y demás trabajadores de la salud mental, tenemos y necesitamos y debemos, al igual que los maestros, los docentes frente a grupo, de nivel básico primordialmente, crear estrategias y herramientas para poder adecuarnos y para que ese alumno o ese niño con discapacidad intelectual disminuya, no como tal su alteración, pero sí disminuya la imposibilidad de alcanzar los aprendizajes esperados para alguien de su edad. En otras palabras, si va un niño que ya tiene diagnóstico de discapacidad intelectual, imaginen un niño de 10 años con este diagnóstico y va en cuarto, quinto de primaria, aquí hablando en México, el docente frente a grupos se tendrá que adecuar a usar estrategias de aprendizaje para que ese niño pueda acceder a esos aprendizajes. A nosotros como neuropsicólogos tendremos que crear una intervención, una rehabilitación diseñada específicamente para estimular ese cerebrito y para que ese niño pueda lograr ese conocimiento en la escuela, en su contexto escolar, pero también pueda lograr habilidades para la vida. En primer lugar, habilidades básicas para la vida, que son desde peinarse, cambiarse, cepillarse los dientes, etcétera, etcétera, hasta habilidades instrumentales para la vida, que básicamente son aquellas habilidades que se adquieren cuando una persona tiene un trabajo, o aquellas que siguen estudiando a nivel universitario, aquellas habilidades que logra desarrollar específicamente para ese oficio, ese trabajo o esa profesión que va a practicar en un futuro. Este trastorno del neurodesarrollo es aproximadamente 3% de la población en general lo sufre. Aquí presento en esta diapositiva los criterios que están basados en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-5. Hay diferentes escalas de gravedad. Leve es el más común a nivel estadístico y, como podemos ver, tiene que haber situaciones específicas para el dominio conceptual, dominio social, dominio práctico de esa persona a la que se va a diagnosticar con ese trastorno. Entonces debe haber ciertas fallas. Anexo al DSM-5 como consulta extra que ustedes pueden hacer como una referencia también primordial, necesaria para la materia y para su práctica diaria, porque tenemos que también en este afán de poder tener intercomunicación con otros profesionales de la salud, como psicólogos, como orientadores escolares, como inclusive para podernos comunicar, en este caso no con profesionales de salud mental como los docentes, pero que puedan ellos entenderlo. Hay que usar criterios estandarizados, que en este caso serían basados en el DSM-5.
Tenemos varias escalas de gravedad: moderado, grave, la anteriormente vista, leve, y el último, que es el profundo, más grave de todos. Hago un punto y aparte en esta diapositiva que también maneja el DSM-5, que es el retraso global de desarrollo. A nivel estadístico, pues bueno, es menor. Uno de los criterios diagnósticos fundamentales es que este trastorno se reserva específicamente para menores de 5 años. Hay como su nombre lo indica, un retraso global de su desarrollo. Tiene muy buen pronóstico si se hace una intervención, una rehabilitación neuropsicológica eficiente. Y si se... recuerden que la rehabilitación neuropsicológica tiene que ser a largo plazo, no es de una sesión o dos, conlleva a veces meses en que el paciente tenga que estar en rehabilitación, en este caso en el paciente infantil, pero hay un muy buen pronóstico si se diagnostica de manera certera y si se interviene y se rehabilita de manera eficaz. Generalidades: aquí presento varias situaciones de generalidades. La etiología, que es mayormente cultural, medios culturales deficientes, padres con baja inteligencia, no hay estimulación emocional, afectiva hacia ese cerebro en desarrollo, no hay lecturas constantes por parte de los padres, no hay un ambiente estimulante, en pocas palabras. Lo orgánico, de epilepsia, que es otra enfermedad como tal, es una enfermedad como tal. Hay alteraciones cromosómicas, infecciones, en fin, ustedes ya lo podrán observar en mayor detalle, la prevalencia de estos casos y las causas, una tabla de causas de manera global. Aquí podemos observar todas las causas que provocan discapacidad intelectual, y esta tabla también la tomé de uno de sus libros que les subí, que es los síndromes, que tienen, una de sus particularidades es que tienen presentan estos niños con estos síndromes discapacidad intelectual. Aquí vemos desde el síndrome de Down hasta el síndrome de Williams. Pongo una imagen ahí de un niño que presenta este síndrome. Las características de estos niños, el pronóstico y manejo de manera general. Nos pasamos al espectro autista. Por cuestiones de tiempo no voy a poderles mencionar de manera global lo que es el autismo, pero sus lecturas vienen a detalle, así que por favor léanlas. Cambia, ya no hay trastornos específicos de autismo, no hay un trastorno de autismo, trastorno de Asperger como el DSM-4, en el DSM-5 ahora son por niveles de gravedad. Hay desde el grado 3 que necesita ayuda muy notablemente, el grado 2 necesita ayuda notable, hasta el grado 1 necesita ayuda, que básicamente el grado 1 vendría a ser lo que en el DSM-4 se llamaba como síndrome de Asperger. Existen diferentes teorías neurofisiológicas sobre el autismo. Tres de las teorías históricamente fundamentales a analizar son la que se basa en el lóbulo temporal y sistema límbico, basada en datos de neuropatología post-mortem y de neuropsicología animal; el córtex frontal y estriado, basada en teorías neuropsicológicas que se apoyan en datos neurológicos y de neuroimagen; la tercera teoría histórica, el cerebelo y el tronco encefálico, basadas en técnicas de neuroimagen y datos de neuropatología. Ya las analizarán y leerán con más calma. La más actual hipótesis nos dice que las neuronas espejo, un tipo de neuronas especializadas en la imitación y la empatía del lenguaje corporal y conducta del prójimo, se ven alteradas, y que por eso estos niños no podrían copiar el lenguaje social de los adultos y de otros niños. Y bueno, trastornos por déficit de atención, lo mismo. Presento qué es el TDAH, los criterios diagnósticos del DSM-5, voy a pasar rápido, y la química cerebral como tal del TDAH. Se ve las hipótesis del sistema dopaminérgico, adrenérgico y demás. Bueno, la genética del TDAH. No va a dar tiempo de que explique cada uno por cuestiones de espacio, de tiempo. Y para finalizar, último tema, trastornos específicos de aprendizaje, que ustedes van a leer de manera calmada, detallada: dislexia, la diferencia con la calculia y como tal, y la neurobiología de cada uno de ellos, criterios diagnósticos. Bueno, la bibliografía consultada. Me despido de ustedes, que tengan muy buen día, tarde, y nos vemos en la siguiente
en el siguiente tema.